Con este tema vamos a presentar a Daniel Bacheto, nuestro amigo, que, que hacemos habitualmente el micro Viento del Sur, pero los últimos tiempos, por cuestiones de salud, tanto de él como mías, nos hemos distanciado, pero bueno, siempre es bueno reencontrarse. Bienvenidos, bienvenidas a otro micro de Viento del Sur. ¿Cómo anda, profesor Daniel Bacheto? Muy bien, Aldo, muy bien. Bu- Eh, la verdad que sí, que venimos con algunas cuestiones, pero afortunadamente todo va siendo superado y estamos de vuelta en camino. La resiliencia se dice, que todas las cosas que nos están pasando que nos sirvan para seguir creciendo. Sí, 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 fundamental, fundamental. Hay que ser muy resiliente en los tiempos que corren. Sí, sobre todo porque aparecen viejos personajes que a veces dicen que para garantizar el mercado, pero yo no creo que este muchachito Sergio Massa sea uno que, muy confiable, porque ha jugado a la ruleta, a la rayuela muchas veces, ¿eh? Ha saltado Bueno, pero vamos a hablar de cuestiones latinoamericanas. Hubo una reunión de Mercosur, de países latinoamericanos, y creo que también esto marca un tiempo bastante complicado, no solamente en nuestro país, por el tema económico, el tema del dólar, y algo que tiene que ver con las relaciones internacionales y principalmente los países latinoamericanos. ¿Qué análisis podés brindarnos? ¿Qué podemos pensar juntos? ¿Qué perspectiva nos abre esta posibilidad de, siempre decimos, de la América Grande, la América Latina, que podemos tener proyectos comunes, que principalmente que creo que nos tienen que unir y ayudar a seguir creciendo juntos? Así es, Aldo. Bueno, mirá, vos viste que esta reunión del Mercosur que tuvo lugar en Paraguay, que estaba a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur del Paraguay, ahora se la pasó a Uruguay. Eh, Pasó un tanto desapercibida a nivel de la sociedad en su conjunto, digamos, porque, bueno, ocurrió justo en medio de una situación donde el tema del dólar, el tema de los precios, el tema, bueno, todas estas cuestiones y las idas y vueltas del gobierno nacional, la nueva ministra, como que coparon un poco las pantallas y la prensa en general, ¿no es cierto? El Mercosur no tuvo, me parece a mí, una cobertura, una presencia adecuada para la importancia que tiene el tema para nosotros y para nuestro futuro, ¿no es cierto? Y yo creo que el Mercosur indudablemente es el proyecto más importante que tiene Latinoamérica en su conjunto, si apostamos a tener algún tipo de protagonismo en los próximos tiempos, en el mundo que se viene, que es un mundo muy difícil, en disputa y con actores muy fuertes, ¿no es cierto? Y es el proyecto más importante, más relevante, no solo desde el punto de vista económico o comercial, sino también político o geopolítico. Y esto por una razón muy sencilla y fácil de entender, y es que en el Mercosur está integrado por dos de las tres economías más grandes de Latinoamérica. La más grande, que es Brasil, y la Argentina. Entonces, esto le da un peso ya de por sí, una potencialidad también muy importante, ¿no es cierto? Faltaría México, que es la otra, que es la segunda. Eh, y yo siempre digo que, bueno, en esto no soy original, lo cito a Metol Ferré, un gran filósofo uruguayo y fanático del Mercosur, ya fallecido, que decía que en política todo es una cuestión de proporciones, ¿cierto? Y viene muy a cuento por el papel que desempeñó el presidente uruguayo, Lacalle Pou, que viene desempeñando de un tiempo a esta parte, como, de alguna manera, como punta de lanza de un proceso eh, para mí, un proceso que llevaría a la destrucción del Mercosur y Para en todo lo que atrás. tiene de bueno.
en todo lo que tiene de bueno y y que implica dejar de funcionar realmente como bloque, ¿no es cierto? Sino que permitir que cada país integrante individualmente firme tratado de libre comercio con terceros países, sería directamente detonar el Mercosur, ¿no es cierto? Porque justamente el sentido de formar un bloque regional pasa por consensuar las políticas fundamentales, estratégicas, y un tratado de libre comercio con China no es un tema menor, no está firmando un tratado con un país cualquiera, sino con la primera o segunda economía del mundo, con un fuerte sesgo exportador y con una competitividad tremenda, y por lo tanto las consecuencias son enormes, no es un tema menor. Sabemos, Daniel, que cada país representa un pensamiento político. Vos hablabas de la calle Pou y podemos decir que es un hombre de la derecha, igual que Brasil tiene un hombre de derecha con Bolsonaro. Y bueno, y hay otras experiencias que están tratando de surgir en estos cambios también políticos, porque se avecinan elecciones, por ejemplo, en Brasil, que será muy importante para ver la continuidad de este bloque. Vos hablaba de Brasil y hablaba de Argentina, son los países con mayor población y a veces en las relaciones políticas también están las relaciones económicas, los mercados internos y tratar de sumar en estos mercados la potencialidad, porque no es lo mismo un país solo o que constituirse en un bloque donde justamente las mercancías o las producciones o los servicios se puedan distribuir entre todos los actores que están trabajando juntos. Creo que es una cuestión de dimensión y de potencialidad. Y esto tiene que ver con un pensamiento político y un pensamiento que tiene que ver con ideales. Los ideales de Alfonsín en su momento de impulsar esto, junto con el presidente de Brasil en aquel momento, marcaban un hito importante, porque, bueno, vos hablabas también de que los países hoy se están constituyendo en bloque, la Unión Europea, el bloque chino, el bloque que tiene justamente Estados Unidos, Sí. con el NAFTA, y Argentina y Brasil y los países latinoamericanos podríamos constituirnos en un bloque importante, tanto económico como potencialmente de proveedor o de relacionarnos en esto, ¿no? Con otros países. Porque vos hablabas recién, yo lo digo en otras palabras, las políticas son relaciones de fuerza, digamos, de saber construir en estas Sí, relaciones. sí. Sí, si hay algo que quedó demostrado, que está quedando demostrado en este contexto de guerra en Europa y demás, es que en última instancia la política internacional termina siendo una cuestión de relación de fuerzas, ¿no? Porque vemos que no existe algo así como un derecho internacional o reglas que de alguna manera primen. Quiero volver para dar un poquito de precisión a lo que estaba diciendo del tema de las proporciones, ¿no es cierto? Justamente este filósofo uruguayo, Mentor Ferrer, decía en sus escritos, tiene mucho sobre el tema, que el Uruguay, después que de alguna manera decayó el Imperio Británico, que fue cuando conoció sus tiempos de gloria, el Uruguay, cuando decían la Suiza latinoamericana, porque tenía una economía integrada al mercado inglés, productoras de carne fundamentalmente para el mercado inglés, y desarrolló una especie de clase media urbana, sobre todo en Montevideo, básicamente, que es la mitad del Uruguay o más, la ciudad de Montevideo. Una clase media urbana más o menos próspera, ¿no? Con cierto nivel de vida, de consumo, un nivel educativo aceptable, y entonces los uruguayos como que se agrandaron, ¿no es cierto? Entonces se creyeron que podían tener un destino, pero la decadencia del Imperio Británico y la sustitución en la hegemonía mundial por Estados Unidos, que es competitivo, o sea que es un gran productor agropecuario, significó también la decadencia del modelo agroganadero dependiente del Uruguay. Entonces, que no es el único caso, ¿no es cierto?, en América Latina. ¿Qué pasa? A partir de ahí, el planteo fue o nos integramos a la Argentina o nos integramos al Brasil. No tenemos otra, ¿sí?
Y el Mercosur vino de alguna manera a ser una respuesta a esa necesidad de encontrar un lugar donde poder, un país pequeño, de alguna manera permitir un desarrollo económico y una sustentabilidad. ¿Qué pasa? Que en el contexto actual, fíjate vos, ¿no? El Producto Bruto de Argentina, podemos decir cifras así redondas, gruesas, ronda los 400.000 millones de dólares anuales, ¿cierto? El PBI de Argentina, 400.000 millones de dólares. Brasil, el otro, el más grande de la región, más de 1 billón, o sea, tiene 1.000 millones de millones de dólares. O sea, es 3 veces y pico la Argentina, ¿sí? Brasil. Uruguay es 1/8 de la economía argentina. O sea, es menos de 50.000 millones de dólares el PBI de Uruguay, ¿cierto? Y Bolivia, por ejemplo, que es un miembro asociado que está en proceso de integración al Mercosur, a pesar de que viene creciendo fuerte en los últimos años y está bien en estos momentos económicamente, relativamente, es todavía más pequeña, y Paraguay también. O sea, nosotros somos 8 veces la economía uruguaya, ¿sí? Argentina. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Uruguay es, Metor Ferrer con un término muy fuerte decía, bueno, que había países que padecían de enanismo, ¿no es cierto? Bueno, y él era uruguayo, ¿eh? Bueno, y dentro de eso ubicaba a Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay en Sudamérica. O sea, eh, pero viste que los petizos a veces, justamente por ese hecho, viste como que tienen actitudes un poco que en el barrio, ¿no? Como que son medio agrandados, medio que te quieren llevar por delante, ¿no? Me parece que la calle Pou tiene ese tema, ¿no? De que de alguna manera hace un acting, digamos, ¿no es cierto? Diciendo, miren que vamos a firmar el tratado y esto lo vamos a hacer, les guste o no les guste, qué sé yo. Y después las cosas no son tan así. También sabemos que la economía, que los argentinos y la relación con Argentina para los uruguayos es fundamental también, en muchos aspectos, desde el turismo, las inversiones, abastecimiento de productos y demás, por una cuestión muy fundamental, y que Uruguay no tiene industria. Y nosotros, si bien hemos sufrido un proceso de desindustrialización, seguimos teniendo mucha más industria que ellos, en muchos aspectos. Entonces, hay una cantidad enorme. Al no tener industria, a Uruguay no le dolería tanto, no tendría un impacto tan negativo un tratado de libre comercio con China, que es la fábrica del mundo, porque no tiene industria que cuidar, digamos, la calle ¿no es cierto? Muy pocas. Básicamente el comercio exterior de Uruguay se explica por las carnes, los cereales, trigo, soja y la pasta de papel o celulosa, las pasteras, y el turismo. Y para de contar. Digamos. Bueno, y además de que es una especie de paraíso fiscal, ¿no es cierto?, donde muchos argentinos depositan sus dineros, ¿no? Si me permitís, Daniel, creo que también Sí. tenemos que marcar el Producto Bruto, vos hablabas, pero también tenemos que marcar, por ejemplo, que Brasil tiene 190 millones de habitantes, Argentina tiene 45 y creo que no tendrá más de 10 millones de habitantes Uruguay, ¿no? Que estas relaciones económicas también tiene que ver por la relación de población, porque también esto es lo que Sí, marca sí. esta diferencia. Y entonces, esto, ¿no? Digamos, ¿cuál es el perfil en relación con los habitantes que puede dar Uruguay en esta relación? Creo que también es un mercado muy chiquito y que vos decís que puede estar ligado Exacto. a China, pero bueno, ¿qué significaría para la sociedad uruguaya o qué puede llegar a significar
por ejemplo, para Bolivia o para Paraguay, tener un vínculo directo con otros países que lo atarían de por vida, no crecimiento, porque esto implica que no se desarrollaría la industria nacional, un desarrollo independiente o tener una perspectiva de crecimiento para abastecer justamente a la economía y a la población de trabajo, porque en definitiva estábamos hablando en última instancia del trabajo de cada uno de los habitantes de cada uno de estos países. Claro. Sí, yo creo que el esquema uruguayo, el gobierno uruguayo es nada más que volver, es una especie de nostalgia de lo que fue el Uruguay del siglo XIX, ¿no es cierto? O comienzo del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, como te decía, hasta la década del 30, el 40, que fue la crisis, que es volver a ser un productor, o sea, una economía primaria, productor de alimentos básicamente y alguna otra cosita, para una potencia industrial, nada más que en vez de Inglaterra, esta vez sería China. Estados Unidos no puede jugar ese papel porque, como te decía, es un gran exportador de alimentos también. Y de hecho, todos los países latinoamericanos, no es un dato menor, que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, como es el caso de México y de Colombia, perdieron y sufrieron gravemente en sus sectores agropecuarios, producción de alimentos. O sea, se transformaron en importadores de alimentos de Estados Unidos, por ejemplo, de maíz, de soja, de trigo, de lino, o sea, una cosa de loco, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo que la postura de Argentina realmente es la correcta, hay que decirlo, y esto no tiene que ver con una cuestión de partidos, ¿no es cierto? Me parece que en la política argentina está mucho más arraigado, digamos, una visión de la importancia estratégica del bloque, del Mercosur, y yo diría que es difícil que se vaya para atrás en ese sentido, por lo menos desde la Argentina, gobierne quien gobierne. Puede haber vaivenes, ¿no es cierto? Bueno, estuvo el intento fallido de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que se viene negociando desde hace 20 años, pero no sé, en el gobierno anterior argentino medio que lo anunció, pero después se frustró. El canciller Fourier lo anunció como un buen platillo, muy emocionado, hasta derramó lágrimas en Algunos cámara. podrían decir lágrima de cocodrilo, ¿eh? Mostró que era un hombre sensible, hasta derramó lágrimas por el Tratado de Libre Comercio con Europa, que decía que estaba ahí ya para la firma casi. Y los propios europeos nos pegaron un portazo, porque ellos, ¿no es cierto?, que hablan tanto del librecambismo, tienen políticas muy proteccionistas sobre su producción agropecuaria, ¿no es cierto? Entonces, en algunos aspectos, eso hubiera sido un tratado muy desfavorable para nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos que hacer concesiones muy grandes en muchos terrenos, en muchos campos, inclusive, por ejemplo, de empresas, para la participación de empresas europeas en licitaciones para las grandes obras públicas y demás acá iban a tener ventaja, una cantidad de cosas. Eh, y bueno, pero se frustró porque en Europa esas cosas tienen que salir por consenso unánime. Los miembros de la Unión Europea son muchos países y los que tenían sectores agrícolas más importantes y socialmente sensibles, el lobby de los sectores de productores agropecuarios lo frenó, ¿no? Así que Eh, bueno, ese es el panorama. Yo, digamos, para ir agregando cuestiones, otros elementos, estamos hablando también sí, que los países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina, Brasil, somos los que tenemos recursos energéticos, ¿no? Tenemos petróleo, Brasil tiene petróleo, Argentina en menor medida, o que sin falta, con alguna inversión se podrá reactivar el tema de Vaca Muerta, pero bueno, tenemos centrales hidroeléctricas. Hoy en el mundo hay una crisis de energía y países tan sí, chiquitos como
Uruguay, Bolivia tiene gas y bueno, tiene también otras materias primas. Esto también tiene que entrar en el juego de cómo articular estos recursos que favorezcan también a nuestras economías, porque nadie se desarrolla sin tener los recursos energéticos, sin tener recursos de materias primas. También es un elemento quizás para tener en cuenta en estas relaciones que se tienen que establecer en el Mercosur. Totalmente, sí, vos imaginate que en este momento, sí, es muy importante lo que acabas de decir. El tema energético es vital, es absolutamente vital, es lo que mueve todo y como vos decís, te doy un dato, hay una explosión de inversiones en Vaca Muerta, ¿no es cierto?, en estos momentos, y Argentina ya produce más gas en Vaca Muerta que Bolivia, siendo que Bolivia nos está vendiendo gas, ¿no es cierto? Sabés que hay un gasoducto que es importante para nosotros, pero no alcanza a abastecer nuestras necesidades. Eh, en realidad, ese es una cuestión muy fuerte que nos da una potencialidad importante y yo diría no a tan lejano plazo, en un par de años ya se va a ver esto de una manera importante, porque como te decía, los elevados precios tanto del barril de petróleo como del gas, ¿no es cierto?, a nivel internacional, hacen que la explotación de los yacimientos de vaca muerta, que son muy grandes y que eh, atraviesan tres provincias, Mendoza, La Pampa y Río Negro, ¿no es cierto? Y me parece que Neuquén también, cuatro provincias argentinas, son muy importantes, son muy significativos y habría ahí para muchos años. Entonces, eso nos da una fortaleza muy importante. Y te estás olvidando del litio, donde Ah, tenés, claro. claro, el triángulo del litio, que es Bolivia, Argentina y Chile, los principales reservorios de litio del mundo, ¿no es cierto? México tiene algo, pero son más chiquitos, son menos, es menos. Así que Entonces, lo que hacen celulares van a tener que venir al pie. y ya hay empresas. Hace poco hubo un escándalo, la aduana está actuando, la aduana argentina, contra una empresa norteamericana que está explotando el litio en Catamarca y hizo una maniobra con una subsidiaria suya en Estados Unidos y no declararon realmente, o sea, subfacturaron, digamos, la exportación de litio a Estados Unidos para pagar menos impuestos y bueno, y realmente Bueno, fue una... Perón decía que los hombres son buenos y se lo controla son mejores. Hay que controlar mejor la economía argentina, defender las materias primas y principalmente que lo que más tienen que pagar más. Esto es algo que, una lógica que No, también las mineras es un no pagan escándalo nada, porque ¿no? no, es un escándalo realmente. La verdad que habría que, sí, tomar medidas más fuertes en Más ese fuerte. sentido, controles más estrictos, pero también hay una cuestión importante. YPF, por ejemplo, está en el negocio también, se está introduciendo en el negocio del litio, y vos sabés que ahí hay participación estatal importante, eso me parece que es valioso, Sí, y tiene un rescatar proyecto. las viejas Tiene un proyecto para fabricar baterías. Tiene un proyecto para fabricar baterías con y las tecnología nuevas, propia. sí, las nuevas energías. Creo que hay que rescatar lo que era YPF, lo que eran yacimientos Sí, sí, carboníferos fiscales, eh, absolutamente. en las empresas de minería. Bueno, sería un tema también para seguir charlando en el próximo micro. Yo no lo veo cambiado para hacer pilates todavía, profesor. No, no, no. Bueno, bueno, me ves de la cintura para arriba, Ah, pero tengo el jogging, ¿eh? Las bueno, zapatillas. lo que se habla del recorte siempre. El recorte de la realidad. Bueno, muchas gracias por la participación de hoy. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, aquellos que son creyentes, la semana próxima Sí, para cómo seguir no. charlando sobre estos temas que nos tienen que preocupar y ocupar porque creo que son importantes a la hora de pensar Por supuesto. en Son fundamentales. una Argentina también inserta en el mundo y inserta principalmente con los países latinoamericanos. Un abrazo grande. Muy bien. Chao, Chao, hasta la chao. próxima. Gracias.